Momentos con Dios. El porqué de la tentación. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué es la tentación? Es el medio por el cual aquellos que pretenden ser hijos de Dios son examinados y probados. Leemos que Dios tentó a Abraham, que Él tentó a los hijos de Israel. Esto significa que permitió que las circunstancias ocurrieran para probar la fe de ellos. Los guió para que lo buscaran en procura de ayuda. Dios permite que la tentación venga sobre su pueblo hoy para que pueda comprender que Él es su ayudador. Si ellos se acercan a Él cuando son tentados, Él los fortalecerá para enfrentar la tentación. Las tentaciones vendrán sobre nosotros, pues por ellas somos examinados durante nuestra prueba. Esta es la prueba de Dios, la revelación de nuestros propios corazones. No hay pecado en sufrir la tentación, pero el pecado resulta cuando se consiente en la tentación. A Job le fue permitido sufrir, fue severamente tentado, pero no quiso hablar una palabra contra Dios. Durante la vida terrenal de Cristo, los escribas, fariseos, instigados por Satanás, lo tentaron en toda forma posible. Pero Él nunca permitió que esas tentaciones lo apartaran del camino de la obediencia. Cuando Dios habla, obedezcamos. No importa cómo el enemigo pueda tentarnos a desobedecer, pues el camino de la obediencia es el único camino seguro. El ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de triunfo consiste en la continua resistencia a los ataques de Satanás. Como vencedor, Él nos ha dado el beneficio de su victoria, para que, por su constante poder, bajo la tentación impetuosa, podamos resistir en su todopoderoso nombre y vencer como Él venció. Lectura tomada del libro En los lugares celestiales. ¿Cuál es la razón de que vengan tentaciones a nuestra vida? El apóstol Pablo nos da la solución. Primero tenemos que saber qué es la tentación. La tentación es el medio por el cual todos aquellos que pretenden ser hijos de Dios son examinados y probados. Dios permite que lleguen las tentaciones a nuestra vida. Él no da o no hace la tentación. Él permite que las circunstancias se den para que seamos probados, para saber cuál es nuestra voluntad. Pero Dios conoce nuestro corazón, querido amigo y amiga. Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir esto? Que las tentaciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida son aquellas que podemos vencer. Porque Dios no deja que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y no solamente esto, con la tentación, Dios también da la salida para poder soportar. Vendrán tentaciones sobre nosotros, y la tentación no es pecado. El pecado es caer en tentación. Hubo hombres de antaño que les fue permitido sufrir severamente. Tenemos la historia de Jesús, pero tenemos esperanza. Si tú te sientes tentado, si tú sientes que ya no puedes más, si crees que la carga es muy pesada y que la tentación es muy difícil, recuerda que si Dios la ha permitido, es porque tú puedes soportarla en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aférrate a Él, búscalo a Él, que Dios va a dar la salida para que tú seas vencedor. Visita www.labibliatienerazón.org